sustancias conserveras y vamos a enfocarnos estrictamente en lo que es análisis visual y destructivos de envases. Mi nombre es Miguel Solano, voy a tener a cargo este taller. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los envases que utilizamos en conservería cumplen una función que legalmente les está impuesta. ¿Por qué? Porque para que un alimento se considere una conserva tiene que reunir dos condiciones. Incluso tanto la ley americana como la peruana establece que lo primero que tiene que tener un alimento en conserva es ser herméticamente cerrado. Y después lo que se nos pide es que haya recibido un tratamiento térmico lo suficientemente fuerte como para incentivar todos aquellos que son microorganismos que puedan dañar el alimento o microorganismos que puedan dañar al producto, bajo condiciones de distribución sin refrigeración. Esto evidentemente sería materia de otro taller. El nuestro está centrado aquí. ¿Cómo es que yo logro realmente aplicar una serie de conocimientos y experiencias prácticas de tal manera de lograr que un alimento esté herméticamente sellado y que el sello haya sido hecho de tal modo y manera que finalmente llegue al consumidor final también sellado? No es suficiente que el alimento salga de nuestras manos sellado, tiene que llegar al consumidor sellado, porque en el momento en el que falle en el camino, simplemente el objetivo se pierde. Ahora, pero antes, ¿qué es una conserva? ¿O qué necesita tener una conserva? ¿Qué es finalmente el producto en conserva? En primer lugar, para que un alimento sea una conserva, nosotros necesitamos que este presente cierta estabilidad físico-química y microbiológica. Ahora, las conservas con mucho logran mantener cierto nivel de estabilidad físico-química. ¿Por qué? Herméticamente sellado, de una otra manera aislado de una serie de factores extra o fuera de la lata, le dan cierta estabilidad. Dentro de todos los alimentos conservados o procesados, las conservas son con mucho uno de los que más estabilidad logran. Estamos hablando de tiempos de vida útil de 2 años, 3 años. ¿No? De alguna otra manera más competitivo que otros. Ahora, ¿qué no son conservas? Un frasco de mermelada, por ejemplo, no es una conserva. A pesar de que cumple el parámetro de ser herméticamente sellado y ser estable físico-químicamente y microbiológicamente, no es una conserva porque su estabilidad no deviene del tratamiento térmico, deviene de una alta concentración de azúcar. Por lo tanto, según la ley, un frasco de conserva no es una conserva. Un frasco de mermelada no es una conserva. Toyo seco, salado, empacado, vacío. La hermeticidad está presente. La capacidad de no descomponerse a temperatura ambiente también está presente. Pero, nuevamente, conociendo el proceso, su estabilidad no deviene del tratamiento térmico, deviene de su baja actividad de agua. Por lo tanto, técnicamente no es una conserva. Filete de atún en sobre metálico. 1. Sobre metálico, herméticamente sellado, cumple la condición. Filete de atún estable a temperatura ambiente, cumple la condición. Esto es una conserva, a pesar de que no se acerca al parámetro tradicional de alguna lata, de algún frasco, sí cumple las condiciones. Mayonesa en sobre metálico. Hermético, por supuesto que es hermético. Es estable, tiene vida de aquella temperatura ambiente, tiene buena vida de aquella temperatura ambiente. ¿Por qué no es una conserva? Porque su conservación deviene de una serie de aditivos y procedimientos pre-embolse. Por lo tanto, no es una conserva. Esto simplemente para que expliquemos los conceptos que la NTS 069-2008 nos pide para cumplir lo que es una conserva. Ahora, la hermeticidad de una conserva, y este es un concepto fundamental, deviene de la interacción de una lata correctamente diseñada y manejada con propiedad y
de una selladora mantenida y calibrada adecuadamente. O un envase bien sellado no solamente depende del envase, también depende de cómo trabaja la máquina para lograr ese envase, para lograr que los componentes de ese envase se cierran bien. Lo vamos a ver más hacia adelante. Hay una extendida creencia que solamente el envase nos indica cuándo está bien o mal conservado o sellado un envase, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque muchas de las características físicas y de funcionamiento de los componentes de las máquinas van a determinar si podemos o no sellar bien. Es como tratar de congelar rápidamente un alimento y buscar, por ejemplo, solamente que el alimento esté bien blanqueado y bien cortado. Sí, pero si el congelador no tiene la capacidad en cuanto a velocidad de aire, en cuanto a capacidad de generación de frío, nunca lo va a congelar. Lo congelará sí, pero no lo congelará bien. ¿Sí? En este caso, en las conservas es igual. Puedo tener el mejor envase del mundo, pero si mi máquina no tiene las características que vamos a ver más hacia adelante, simplemente no puedo lograr un buen cierre. Por mucho que aprieta, sube, baje, regrese, no funciona. No funciona. Entonces, tiene que haber una buena comprensión entre lo que es la máquina propiamente dicho y el envase. Y los dos están tan íntimamente ligados que uno es dependiente del otro. Uno es dependiente del otro. El sellado en sí mismo es el proceso que hermetiza los envases, uniendo las piezas en frío con dobleces. Aquí es donde la evolución de los envases ha hecho un gran aporte. ¿Por qué? Porque antiguamente las conservas se hacían por soldadura. Hermético proceso, pero con un pequeño problema. Muy difícil de mecanizar. Muy difícil de mecanizar. Adicionábamos compuestos que a la larga se han demostrado que eran dañinos para la salud. Teníamos una serie de problemas. Cuando se inventó el envase sanitario de doble engarrolado, la ventaja era que yo tenía elementos sueltos que después empezaba a doblar en frío. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos un metal y lo doblamos en frío? Creamos esfuerzos, ¿no es cierto? Yo doblo un metal y el metal, como tiene memoria de forma, soporta, ejerce cierta resistencia a ser doblado. Rashida, préstame un 0,5. Una muestra 0,5. ¿Qué es lo que pasa? Que los envases tienen una característica. O el metal tiene una característica. Y es que los ángulos que nosotros aplicamos en los dobleces son ángulos de 180. El metal viene así, ¿no es cierto? Sube acá y tiene un ángulo de 90. Sube hacia arriba y tiene un giro prácticamente de 360 hacia abajo, en frío. Y nuevamente, cuando se acerca aquí en la parte inferior, tiene prácticamente otro giro de 360. Y le estamos pidiendo que no se rompa. ¿Okay? Entonces, realmente las dobleces en frío son con mucho el punto débil de velocidad sanitaria. Vamos a ver más hacia adelante también algunos problemas que eso nos causa. Entonces, el sellado es el proceso que hermetiza los envases. ¿Y cómo los hermetiza? Uniendo las piezas. ¿Y cómo las une? Con dobleces en frío. Las dobla una contra la otra de tal manera de lograr la hermeticidad. Las cerradoras industriales trabajan con dos operaciones. Todas las cerradoras industriales trabajan con dos operaciones. La primera de ellas
las máquinas cerradoras trabajan con dos operaciones en particular. La primera de ellas, que es el cargado, que es llevar el envase a la cerradora y colocarla. La primera operación siempre es el cargado. ¿Cómo llevo yo la lata? Y la lata la entrego a lo que se llama el cabezal de cerrado. El cabezal de cerrado después va a realizar las otras operaciones, que son las de cerrado, la ejecución de propiamente las operaciones en las cuales los metales se engarzan. ¿Okay? Ahora, la forma con que la lata llega al equipo y con la forma en que las operaciones de cerrado se ejecutan definen qué tipo de cerradura tenemos. Podemos tener una manual, como en este caso, en el cual las operaciones de cargado, como ustedes han visto, se hacen de manera manual. Y las operaciones de cerrado también se hacen de manera manual. Tenemos las semiautomáticas, en la cual el llenado de la lata se hace manual y las operaciones de cerrado se hacen de manera automática. Y tenemos las totalmente automáticas, en las cuales tanto el cargado como las operaciones de cerrado se hacen de manera automática. Ahora bien, sin importar qué tipo de cerradura estemos trabajando, siempre el cierre sanitario se obtiene en base a dos operaciones. La primera operación tiene por objetivo lograr el enlace entre la pestaña del cuerpo y la pestaña de la cama. La primera operación siempre tiene como objetivo lograr el enlace de las pestañas. Eso es básico. Es tan importante que actualmente se sabe, a pesar de lo que diga la industria, de que si no haces una buena primera, la segunda no cura nada. Si tú no haces una buena primera operación, olvídate de lo maravilloso que sea la segunda. ¿Por qué? Porque lo que va a lograr la hermeticidad es justamente este enlace. Empezamos en una posición de este tipo, rizos totalmente abiertos, pestañas totalmente abiertas. Esto en realidad es un poquito más inclinado y un poquito más largo. Y tenemos que terminar de esta manera, habiendo logrado el enganche. El objetivo de la primera operación es lograr el empalme de las pestañas. Ahí están los ángulos que usted mencionaba, ¿cierto? 90 grados, 180. Aquí empezamos a formar. Y es aquí, en la segunda operación, donde rematamos. Yo empiezo en estas posiciones, en la segunda operación. La segunda operación yo la empiezo con las pestañas ya enganchadas y termino con las pestañas totalmente trenzadas una contra otra. Y observo que siempre el trabajo de las rolas de primera y rolas de segunda siempre se hacen contra el mandril o contra el chupo. Yo voy a llevar el material, la rola la voy a mover en este sentido y el material va a empezar a doblarse y el labio del mandril va a funcionar como un yunque porque va a soportar todo el movimiento. Solamente vamos a hacer una, acérquense por favor. Solamente voy a hacer la primera operación. Observen cómo el material empieza a plegarse. De la posición abierta que hemos tenido hace un momento. Esa es la primera operación. O sea, lo que tengo aquí es enganche. ¿Hay hermeticidad? Nada que ver. Solamente estamos en la primera posición, que es la posición que a nosotros nos permite enganchar, nada más.
O sea, estamos en esa posición de ahí. ¿Visto? Si lográramos hacer un corte, nuestra posición sería esa posición de ahí. Ahora, de esa posición vamos a pasar a la siguiente posición, en la cual voy a prensar de la primera posición enganchada, hemos pasado a esa posición. Permíteme. Cuando empecé la primera operación, la segunda operación estaba en esa posición. En la segunda estamos en esta posición ahorita. Ahí ya podemos ver la capacidad. Podemos decir que lo que ha sido pestañas ya se ha convertido en ganchos. ¿Sí? Lo que ha sido pestañas se ha convertido en ganchos. Hemos pasado de la posición de las pestañas que tienen ustedes en las latas a esto de acá. Muy bien. Si nosotros los viéramos esquemáticamente, lo que veríamos sería esto. ¿Listo acá? Esa es la tapa, el cuerpo y la rola de primera haciendo el trabajo contra quién? Contra el filo del mandril. Se retira y viene la segunda operación y termina de planchar las pestañas y darle forma como ganchos. Veámoslo nuevamente. Ojo, el filo de mandril que estamos viendo aquí es un filo de mandril tipo Easy Open, o también lo llaman entallado. Lo llaman entallado ¿por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, el perfil de la lata no es un perfil de la lata recto, sino es ligeramente acortado. Como los cierres de las latas de gaseosa, ¿sí? Con este cuello, con este neque, igual. Por eso se necesita un mandril más profundo pero recortado. Este no, este es un perfil, este es un mandril prácticamente recto, a diferencia de este mandril. Veámoslo por última vez. Primera, segunda. Última vez porque quiero que vean un detalle. Observen cómo el perfil de la primera va determinando cómo es que se doble el material. Y observen cómo el perfil de la segunda prácticamente lo que obliga es hacer una copia de él en la cara externa. Por lo tanto, si tu perfil no está bien hecho, o está desgastado, o está golpeado, o está mellado, no esperes conseguir geometría adecuada. Los perfiles de la primera y de la segunda determinan la geometría de los ganchos. Y son la geometría de los ganchos lo que va a finalmente determinar si realmente vamos a conseguir hermeticidad o no. Porque necesitamos alcanzar ciertas geometrías particulares para obtener realmente cierto. Muy bien, el Secretariado Europeo para Fabricantes de Envases Metálicos Ligeros, el CEFE, establece que existen 7 tipos de cierres. Existen 7 tipos de cierres que van desde el O3 al 4. ¿Por qué esta diferencia? Porque, por ejemplo, el primero de los cierres, que es el O3, es un mini cierre que se emplea para envases muy pequeños y que tienen muy poca responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Que no están diseñados para asumir presiones o maltratos post-producción o post-tratado y mantener la hermeticidad. No son cierres de alta resistencia, son cierres más de presentación. Por el otro lado, si nos vamos al cierre tipo 4, el cierre tipo 4 se utiliza para latones de gran tamaño. Si
Si yo tomo un cilindro de 50 galones y lo corto, voy a ver exactamente el mismo perfil de materiales que si corto esa lata. La única diferencia es que aquí estamos hablando de perfiles de este tamaño y ahí estamos hablando de perfiles de este tamaño. Es la única diferencia, pero después el doble engarrolado se presenta igual. A nivel industrial, los tipos de cierre más usados son los cierres 0,1, 1 y 2, que están en los tamaños normales de alimentos que nosotros por lo general encontramos en el mercado. Ahora, puede ser, por ejemplo, que para un envase de 73 milímetros de diámetro, yo termine encontrando que algunos envases tienen un cierre 0,1 y otros envases tienen un 0,1 o 1. ¿Por qué? Porque ambos tipos de cierres son compatibles con este diámetro. Ustedes pueden encontrar en el mercado una lata con 73 milímetros de diámetro interno y midiendo tiene un cierre 0,1. Y tú puedes decir, oye, pero esto está mal. No, porque tanto 0,1 como 1 funcionan para este diámetro. Vamos a ver eso en esta tabla. Cada tipo de cierre tiene diferentes conformaciones geométricas. Cada tipo de cierre o cada cantidad de cierre tiene diferentes conformaciones geométricas. Por ejemplo, en la previa del cierre siempre te exigen 75%, no más de 25% de arruga, concepto que también vamos a ver un poco más adelante. El traslape y la penetración son los machos. Observen acá. Longitud de ancho cuerpo. Para 0,1 te piden 1,9, 1,9 y para 2,3 te piden 2 y 2,3. Profundidad, altura de cierre, que es la altura total. Pasas 275, 285, 3, 320. Cada vez el cierre es más grande. Evidentemente, el cierre más grande significa mayor capacidad de resistencia. Recuerden, siempre un envase está hecho de tal manera que pueda soportar presiones internas y presiones externas. Ambas deben ser soportables. Y la longitud de ancho, aquí le llaman fondo, no lo llamamos tapa, literatura española. ¿Okay? Longitud de ancho de fondo, no, longitud de ancho de tapa. Observen cómo igual va progresando. Mientras mayor es la numeración del cierre, mayores son los tamaños que vamos a encontrar en el cierre. Ahora, esta tabla me pareció interesante presentarla porque observen cómo, conforme el diámetro nominal va aumentando en el envase, nos van exigiendo cada vez un cierre más grande. ¿Eso qué significa? Una lata de galón. ¿Qué? Una lata de galón está dentro. Observen esto. Esta es una lata de medio galón. Observen el tamaño del cierre. Y observen el tamaño del cierre que les he pasado. Que es muchísimo más pequeño. Préstame el 8, se hace. Si bien la diferencia en milimétrica sí se nota. ¿Por qué? Mientras más grande el envase, mayor es el tipo de cierre que necesitamos trabajar. Aquí un traslape de 35 es más que suficiente. Aquí, con un traslape de 50, todavía no me alcanza. Mientras más grande el envase, mayor el área de presión interna y externa. Por lo tanto, mayor necesidad de material trabajando en el esfuerzo de soportar la presión. ¿Esa tabla de aquí ustedes soportes? Sí, nosotros. Muy bien. Entonces, tipo de cierre recomendado, la longitud de la pestaña, el diámetro interno. La longitud de la pestaña también, conforme aumenta el diámetro, va aumentando y por lo tanto el diámetro interno también, y también las tolerancias y el tipo de cierre que se necesita. Ahora, los componentes que influyen en la calidad de un cierre sanitario son
Los componentes que le vienen de la maquinaria selladora, que son los componentes metálicos que posibilitan la doblez. Ahora, cuando hablamos de una estación selladora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de chuc, plato base, rola de primera, rola de segunda. Esto puede ser distinto, el motor puede ir abajo, la parte, todo lo que usted quiera, pero la estación de sellado es plato base, chuc, rola de primera, rola de segunda. No hay cambio. ¿Ok? Y estos cuatro componentes trabajan contra estos componentes, que son los que devienen de los envases, que son pestañas, que finalmente se van a convertir en ganchos. Pues el envase es muy bueno, la máquina muy mala, no hay cierre, no hay cierre de medio. La máquina es muy buena, el envase es muy malo, no hay cierre de medio. Hay cierre, pero no hay cierre con las geometrías que nos garanticen la electricidad. Entonces, los dos componentes que interactúan son aquellos componentes que vienen de la máquina y aquellos componentes que vienen del envase. Veamos los componentes de una máquina. Los componentes de una máquina están organizados en lo que se llama un cabezal. ¿Qué es un cabezal? Un cabezal es esto de acá. Un chuc, un plato base y las rolas. Siempre, a independencia de la máquina, del modelo, si es una automática o una manual, siempre un cabezal es un chuc, una rola, un chuc, un cabezal y dos rolas. Por lo menos, una rola de primera y una rola de segunda. ¿Okay? En eso no hay falla. Ahora, ¿de cuántas rolas estamos hablando? Por lo menos una mínimo, pueden ser dos. Las máquinas automáticas por lo general gustan de trabajar siempre con dos rolas, dos de primera y dos de segunda. Eso a veces dificulta un poco la calibración. Se nos dificulta un poco, sobre todo cuando cometemos ciertos errores muy peruanos, que es, ¿sabes qué? Tengo una rola muy gastada, entonces, dos rolas, saco una rola de primera vieja y pongo una nueva, y a la nueva la hago trabajar junto con una rola de primera vieja. Pésimo. O cambias los dos o dejas los dos. ¿Por qué? Porque si no tu calibración no va a ser posible. Primer error, sobre todo en las máquinas que tienen dos rolas, hacer trabajar con una rola nueva junto con una rola vieja. Vas a tener que hacer el ajuste de la máquina a un punto intermedio en el cual la rola vieja no va a trabajar y la rola nueva se va a desgastar demasiado rápido. O cambias los dos o dejas los dos, tu calibración va a ser más fácil. Ahora, acá tenemos algunas imágenes. Esta de acá es una Angelus 40P. La 40P es una Angelus de 4 cabezales. Observen, a diferencia de nuestro, que tiene un solo cabezal, acá tenemos 4 cabezales. Hay ciertas diferencias en el funcionamiento. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, ¿qué cosa es lo que gira? Gira la lana, ¿no es cierto? Y las rolas están estáticas. Estáticas en el sentido de que solamente tienen un movimiento muy limitado. En este caso no. En el caso de la Angelus, el envase viene a este plato base y se eleva hasta el chuc. Lo ven apenas aquí de perfil. ¿Sí? Mejor que con el dedo. Aquí está el chuc. ¿Ok? Y lo que tenemos acá, esta de acá es una rola de segunda y esta es una rola de primera. Efectivamente. Lo que tenemos aquí, esta de acá es una rola de segunda y esta de acá es una rola de primera. Por la posición ustedes entenderán que opuesta a ella en la parte de atrás hay otra rola de primera en esta posición más o menos y hay una rola de segunda más o menos en esta posición. ¿Sí? Las relaciones entre las rolas de primera y de segunda y los chuc están en la siguiente imagen. Este es el chuc, por ejemplo. Mientras que lo que han hecho aquí es retirarme las dos rolas de primera y solamente me han dejado las dos rolas de segunda. Siempre que tenga
un cabezal de 4 rolas, siempre las primeras van a estar una opuesta a la otra y las segundas van a estar una opuestas a la otra, siempre en cruz. ¿Por qué? Porque el funcionamiento es: llega la lata de entrega automática, el plato base se eleva automáticamente y presiona la tapa, como hemos hecho nosotros, contra el chupo, con el cuerpo embutido. La lata estática es todo este cabezal el que gira. Y en ese girar es que la rola de primera hace este movimiento. Lo estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Yo lo veo desde arriba. Tengo la rola de primera que hace un movimiento en espiral cerrado. Y en un determinado momento se abre. Ya llegaron a su punto máximo. Un poco lo que hicimos nosotros acá. Y después, una vez que la rola de primera se dispara a abrirse, recién las segundas entran y hacen el último giro. Con la apertura de las rolas de segunda, este plato base cae y un botador empuja la lata. Conforme el plato base va bajando, hay un botador que empuja la lata y lo mantiene prácticamente fijo al plato base para que baje parejo. Y evidentemente hay una estrella de salida que simplemente saca la lata de la cerradura. Yo siempre tengo aquí algo que podría ilustrarnos. Ojalá que lo haya logrado. Ojalá que lo haya sacado. Ojalá que lo haya logrado. Ok, dice acá. Esto es algo parecido a lo nuestro. Rola de primera, rola de segunda. Pero observen que este es un sistema distinto. Ahí es visto desde arriba. Observen cómo la rola de primera se acerca y después la rola de segunda se acerca. Pero se acercan en bases distintos. Y después simplemente el plato base sube y entrega. Rola de primera haciendo en un envase el enganche, la rola de segunda haciendo el planchado en otro envase distinto. Después simplemente el plato se eleva y se entrega la lata. Observen, rola de primera haciendo la doblez y el engarce. No se ve, pero observen cómo el material se sigue metiendo, pero es por acción de otra rola distinta. Ahora sí, veamos la segunda operación. La primera operación está siendo realizada por el otro lado y la segunda operación por otra rola. Esto es lo que se llama una excéntrica de calibración. El eje de la rola se está metiendo en una excéntrica que yo puedo ir moviendo para acercarla o alejarla. Aquí estoy haciendo la calibración, que es: suelto el prisionero, pongo la rosca o el dado y conforme yo voy moviendo el dado voy acercando o voy alejando la rola al chupo. Voy marcando la distancia y con una gala voy midiendo que sea adecuada. Una vez que llegue a la adecuada, simplemente ajusto el prisionero y la rola queda en su posición. Ahí lo que han hecho es un reemplazo. Una rola usada, se le retira el prisionero, se le aplica la llave de ajuste, se le da el determinado ajuste y listo. En ese modelo no hay vástagos de soporte, hay simplemente coronas. O sea, lo único que se hace es que se cambia la corona, no se cambia todo el vástago. Termina siendo mucho más barato.
Observen cómo la máquina recibe automáticamente el envase, hace las dos operaciones de cerrado y entrega automáticamente. Aquí lo que estamos viendo es la forma con que un fabricante de latas lo hace. Bueno, ese es el cierre necesario. Para el video. Esa es otra manera con que nosotros podemos de igual manera lograr la conversión. Ahora, visto esquemáticamente, lo que nosotros tenemos en un cabezal siempre es el plato base, rola de primera, rola de segunda, siempre la característica. ¿Cómo diferencia hay una rola de primera de una de segunda? Primera, canal estrecho. Rola de segunda, canal abierto. ¿Cómo diferencia una primera de una segunda? Canal estrecho, canal abierto. ¿Por qué? Porque una se diseña para hacer doblez, la otra se diseña para planchar. ¿Okay? Tenemos el mandril de cierre, mandril, cochú, plato base o pata, rulina, como lo llaman aquí los españoles, moletas o rolas, que también es el otro nombre que le podemos obtener. Y más o menos funciona así. La diferencia entre lo que hace un fabricante de envases y lo que hacemos nosotros en las fábricas es simplemente el plato base. ¿Por qué? Porque en este caso el plato base está diseñado para proteger la pestaña del envase, mientras que yo hago el cierre aquí arriba. Lo que yo hago en mi fábrica, yo ya tengo el cierre formado, me lo venden como el cierre. En el caso de la lata que ustedes tienen, no tiene cierre de fondo. ¿Por qué? Porque es una lata embutida. Una lata embutida no tiene cierre de fondo, es el mismo material que tú le has dado forma hasta abajo. Para este caso funciona exactamente igual, se asienta y es el cierre que nosotros utilizamos. Los cierres que hacen el fabricante y los cierres que hacemos nosotros son exactamente iguales. Exactamente igual. La única diferencia para el fabricante es que lo hace sobre un envase vacío, que es más difícil, mientras que yo normalmente lo voy a hacer sobre un envase lleno, que le aporta peso y le aporta estabilidad y masa y movimiento al cierre. Eso facilita bastante la ejecución. Si bien la primera y la segunda operación son importantes, definitivamente la calidad del producto del cierre se define en la primera operación. Puedes tener el mejor planchado del mundo, pero si no formaste ganchos en la primera operación, todo el resto de la operación no te sirve para dar electricidad. ¿Okay? No hay forma de hacer un cierre hermético si no tienes enganche de pestañas. No hay enganche de pestañas, no hay ganchos. No hay ganchos, no hay cierre. No hay cierre, no hay electricidad. No importa qué tan buena sea la segunda operación. Ahora, el efecto de las rolas sobre el metal del envase está definido por el perfil de la canaleta o garganta que posee. La forma del perfil de primera o la forma del perfil de la segunda va a definir cómo ellos guían al material para cerrarse. ¿Okay? Por ejemplo, una rola de primera y de segunda operación poseen estas características de perfil. ¿Quién es primera, quién es segunda? Antes de pasar. Examen visual. ¿Quién es primera, quién es segunda? ¿Quién es primera? ¿Derecha o izquierda? ¿Por qué? ¿Quién es primera, quién es segunda? ¿Quién es la segunda operación acá? ¿Derecha o izquierda? Segunda operación es izquierda. Observen. Perfil abierto o perfil cerrado. Abierto. Segunda operación. No hay tercera operación. Primera, segunda. Me interesó esta ilustración porque esto de acá se llaman las canastillas. Las canastillas son los rodajes que permiten que la rola gire. Recuerden, yo necesito la rola girando, pero necesito la rola girando estable. Porque yo no puedo tener una rola que esté cabeceando. Porque a donde cabecee, simplemente el cierre sale para cualquier sitio. Entonces, por eso es este tipo de rodajes. Rodajes de varillas. O rodaje de barras, que le llaman. Es un tipo de rodamiento bastante estable. ¿Sí? Y esto entra al calzo. O sea, es preciso. ¿Okay? Incluso dentro de esto hay un vástago.
esta parte de la barra va a contar con una rola y en el centro va un vástago que soporta todo el conjunto. ¿Okay? Un buen perfil de primera tiene más o menos estas... es un perfil típico, ¿eh? No es el único perfil de primera que existe. Hay varios tipos de perfiles de primera. Este es uno de los más típicos. Observen cómo existen una serie de relaciones entre los radios y las longitudes, todas ellas estandarizadas. Solo me interesa la garganta. ¿Por qué? Porque el resto del cuerpo puede cambiar. Puede ser recto, puede ser redondo, puede ser tallado, puede tener dibujitos, letras. Puede tener 1000 formas propias del modelo de cada fabricante, pero lo cierto es que la garganta es lo que para nosotros va a trabajar. ¿Por qué esta forma? Yo necesito que el material venga, choque, se enrolle y termine siendo proyectado de una manera muy particular. ¿Recuerdan cuando vimos la doblez en operación? ¿Qué pasa con el material? El material empieza a hacer esto. Empieza a enroscarse. Y la propia presión, curiosamente, esta parte de acá no solamente actúa sobre el material de la tapa, sino también actúa sobre la pestaña del cuerpo, obligándolo a plegarse hacia abajo. Mientras que yo obligo a la pestaña de cuerpo a plegarse hacia abajo, estoy obligando a la pestaña de tapa a enroscarse hacia abajo para lograr el enganche. Nuevamente, las geometrías van a determinar cómo es que el metal responde a la acción de la rola. Veamos ahora un perfil típico en una rola de segunda. En una rola de segunda yo ya tengo los enclaves hechos. Lo que necesito es comprimirlos o plancharlos, que es la palabra más exacta. Por eso es que el perfil de la rola es totalmente distinto. Nunca hay cambios abruptos, siempre hay cambios basados en radios. Este error es mucho más lejano. Pero siempre radios, porque necesitamos formas que tengan ciertas formas redondeadas. Donde el material cambia de sentido muy rápidamente es donde nosotros hacemos esfuerzos mecánicos que pueden al final fracturar el equipo. Cada perfil de una rola y las relaciones entre las longitudes y radios va a determinar la adecuada formación de los cierres tipo 0,3 a 4. Cada perfil de rola y las relaciones que existen entre los radios y las longitudes que conforman un perfil van a permitirnos formar bien un cierre O3 o un cierre 4, dependiendo de lo que necesitemos. En la industria alimentaria, la selección de rolas de primera y de segunda operación, corrijan ahí, primera y segunda operación, que se instalan en una cerradura son una función del diámetro de la hojalata que nosotros vamos a emplear. Diámetro en el sentido de espesor. Corrijan ahí, por favor, el error de tuteo. ¿Cómo selecciono yo las rolas de primera y de segunda? En función al espesor de la plancha que voy a trabajar. Ok, hasta ahí la teoría. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace de esta manera. Cuando yo tengo que seleccionar las rolas, antes de pasar eso, ¿por qué es importante seleccionar la rola adecuada? Porque si la rola no corresponde al espesor de la plancha, no puedo hacer un cierre. No importa cuánto calibre yo la máquina, la rola no corresponde al material. Por eso les decía, para hacer un cierre hermético yo tengo que casar un material adecuado con los componentes de la máquina adecuados. Si ambos no están bien casados, es imposible tener un cierre. Pero ahora, ¿cómo hago yo para asegurarme que mi máquina sea adecuada para el tipo de plancha que voy a trabajar? Primero, lo que tengo que saber es cuál es el espesor de la plancha del cuerpo y de la plancha de la tapa. Normalmente esto se hace de dos maneras. O se hace por medición, tomo el material y con un micrómetro de puntas redondeadas tomo el espesor. Normalmente más o menos en esta posición.
casi empezando el último anillo de expansión. Y en el cuerpo, no acá, sino acá, más o menos a esta altura. ¿Por qué? Porque toda esta parte de acá está forzada por las operaciones de formación. Entonces, lo mejor es tomarlo ligeramente más hacia abajo. Entonces, o simplemente le pido al fabricante, dame la hoja técnica, y en la hoja técnica tiene que estar el espesor de la plancha con la que se hizo el cuerpo y se hizo la tabla. Una vez que yo he logrado determinar cuáles son los espesores, lo siguiente que yo debo determinar es cuál es el llamado libraje de la caja base. El libraje de la caja base, esa lo vamos a determinar utilizando la tabla del anexo 1. Vamos a tener un ejemplo más hacia adelante. El espesor determina cuál es el libraje, cuál es el peso de la caja base. Determinado cuál es el libraje de la caja base, yo necesito determinar cuál debe ser el espesor adecuado que yo voy a obtener después de hacer la primera operación y cuál es el espesor adecuado que yo debo obtener después de hacer la segunda operación. Si yo obtengo esos valores, muy probablemente sepa cómo es que mi máquina debe trabajar. Si yo sé cómo es que mi máquina debe trabajar, lo siguiente que tengo que hacer es buscar en la tabla de rolas comerciales cuáles son los perfiles que a mí me dan esos espesores de primera y de segunda operación. ¿Okay? Lo primero que sabemos es que el espesor de la plancha va a determinar cómo es que mi máquina debe trabajar. Tengo el espesor, obtengo el libraje, obtengo cuáles son los espesores de la primera y la segunda operación finales que yo debo obtener y después con una tabla determino qué perfiles son los que a mí me dan esos espesores. Supongamos, tengo un envase comercial más común, en el cual me dicen que el espesor del cuerpo, que no es este caso, vamos a tomar otro ejemplo, es de 0.16 milímetros, mientras que el espesor de la tapa es de 0.18 milímetros. ¿Cuáles son los códigos de las rolas que necesitamos trabajar? Yo voy, cotizo, le digo, oye, ¿sabes qué envase me ofreces? Metalprem, Pinza, Round, y me traza cualquiera de ellos. Mira, yo te ofrezco esto a tal precio. Perfecto. Mientras más delgada la plancha, más barato el envase hecho. Más barato el envase significa menos plancha significa más problemas para nosotros para cerrar, ¿no? ¿Qué les parece increíble? Muy bien, entonces, si yo sé cuáles son los espesores de las planchas, lo primero que tengo que saber es, oye, mi máquina puede cerrarlo. Porque no porque sea un envase de media libra y mi máquina esté calibrada para media libra significa que lo puede cerrar. ¿Por qué? Porque si las rolas que yo tengo no son las adecuadas, mi máquina no lo va a cerrar. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es muy bien. Entonces, para las planchas que tú me estás ofertando, ¿cuál es el libraje? Vamos a la tabla número 1 del primer anexo. El primer anexo. Tabla número 1. Después de las diapositivas. En la tabla número 1 vamos a encontrar que por un lado, en la columna tenemos espesor de plancha en milímetros y tenemos espesor de plancha en miles o en milésimas de pulgada. En este caso lo he colocado en pulgada para que puedan correlacionarlo con la unidad. De acuerdo a ese espesor de plancha, yo puedo decir muy bien, el peso de la caja base es determinada libra, 55, 60, 65, 70, 75, creo que está 135. Muy bien. Entonces, para el caso de 16 milímetros, de 0.16 milímetros, tenemos que mi libraje es 55 y que para 18 yo tengo 65 libras por caja. ¿Ok? Marquen esos dos datos. Porque con esos dos datos nos vamos a ir a la tabla número 2. En la tabla número 2, ¿qué es lo que vamos a determinar? El mejor espesor de la primera y de la segunda operación.
para ver cómo es que realmente vamos a... Muy bien, empezamos con la tabla número 2. En la tabla número 2, ¿qué cosa es lo que tenemos? En la tabla número 2, ¿qué tenemos? Por un lado, por la parte de arriba, tengo libraje de caja base de plancha de cuero. ¿Cuál es el libraje de la caja base de la plancha de cuero? 55. Entonces vamos a trabajar con esta columna. ¿Ok? En su tabla coloquen una flecha acá para indicar que esta es la columna con la que voy a trabajar. ¿Ok? Y en la parte de libraje de caja base de plancha de tapa, ¿con cuánto vamos a trabajar? Con 65. Coloquen por favor una flecha en ese sentido. Del encuentro de ambos, ¿sí? Del encuentro de ambos, voy a saber que el espesor final de la primera operación debe ser de 0.073 pulgadas.